clase. Ya vamos a la segunda clase de física. Casi Bueno, acaba la semana. pues, deme grabando, hija. Bueno, ¿tienen ustedes alguna preguntita, algo de la última clase, alguna cosa que cuestionar antes de empezar la clase? ¿No podría ser algo del curso de la plataforma? Algo? Ah, que la plataforma todavía no está activa, no sé, ya avisé para que me tengan en cuenta. Sé que el curso está, el aula está, pero no puedo cargar nada del material. Entonces ya, pues este miércoles nos salvamos del quiz. Entonces será para el día viernes, o hacemos un cuestionario o hacemos un quiz, pero no se preocupen, ahí veremos a medida de que vayamos viendo la materia, ¿no? No es para que se preocupen. Por lo pronto, creo que hasta el día de mañana, de hoy en la noche, ya me ofrecieron a las 10, 10:30 que ya iban a estar grados. Entonces, creo que mañana ya van a tener su aula virtual para que allí entren y vean lo que tenemos pendiente, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Alguna cosita extra que necesiten decirme? Siempre pregunto esto antes de iniciar clases porque para absorber Eh, el asunto de forma. Salió Sí, en la plataforma que para las votaciones de elecciones, ¿ya? no sé qué tenemos que hacer nosotros ahí o pues, Sí, pues tienen que votar en la plataforma, simplemente tienen que dar clic, entrar como estudiante, que ya debes tener su contraseña y usuario, ¿no? O sea, entiendo que para los estudiantes el usuario es el número de cédula. Y luego la contraseña será pues la genérica, o sea, ITU Pichincha, las primeras con mayúsculas, ITU, lo demás minúsculas, 2024. Hay un videíto por ahí también que les ayuda. Entran, cambian la clave, ponen una clave que se acuerden siempre, por favor, eso es importante. Y ya me imagino que con eso ingresan al sistema de todo el instituto. Tenemos un Ferrari de sistema, en verdad, les digo, es súper poderoso, muy potente, con bastante memoria. Es muy bueno. Entonces, pueden entrar ahí hacen sus elecciones. Hasta ahí sé yo, de ahí no puedo intervenir, ¿no? Porque han de decir que estoy haciendo campaña o que yo les doy para que voten por alguien preferido y eso no es. Me solicitaron que participe como candidato, pero no, otra vez será. Ahorita estoy con muchas ocupaciones. Bueno, eso, si no, por favor, hablen con Sandrita o con soportes, llaman al instituto o cualquier persona de admisiones y les va a decir cómo se hacen las elecciones. Todos están preparados para ayudarles en cualquier necesidad que tengan. ¿Algo más? ¿Todo bien? ¿No? Qué bueno. Ok, ya entonces, ¿quién me recuerda que vimos la última clase? No peleamos para nada la última clase, ¿no? Por alguna que siempre es bueno algún chisme, eso es súper importante. A ver, ¿qué dice mi querido Santiago? Le doy un resumen de lo que el día de ayer vimos. Vimos todos los lineamientos de cuáles van a ser nuestros horarios, cómo presentar las tareas, cuál va a ser la metodología que vamos a aplicar en la entrega de deberes, cuáles son los días de las pruebas, los miércoles, los viernes, los días de entregar los sábados que debemos entregar los deberes y la oportunidad de entregar tareas retrasadas, obviamente con un porcentaje menor de evaluación. Después vimos lo que es física, lo que es materia, lo que es energía. Física es la ciencia que estudia la materia y la energía en movimiento o estática. La Ya. materia es algo que le impresiona a nuestros sentidos, a nuestros ojos, el cuerpo, el sonido, y la energía es aquello que produce movimiento. Puede estar estático o en movimiento. Estático hablamos de explosivos, baterías, eso. Ok, bueno, dos cositas. Está bien, ¿no? Está bien todo lo que vimos. Vean, ahí ya está prácticamente el informe del portafolio estudiantil de la semana. Buenazo, Santiago, buenazo. Ahí dos precisiones, ¿no? Dos precisiones. A ver, eso de estática en física es bastante relativo, porque yo puedo estar estático respecto de mi computadora o respecto de ustedes, o ustedes están estáticos respecto de mí. Yo les veo que están quietitos, pero en realidad todos nos estamos moviendo en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Entonces, vean, es medio complicado decir estoy absolutamente quieto. Eso de, ¿ya? Que quede bien claro eso por un lado. Pero hay una palabra adicional que sí me gustaría que la incluyan, o no sé si Santiago no la incluyó, pero alguien que era la parte esta de potencial. O sea, hay una energía potencial que la tengo ahí reprimida. Y me acuerdo que les puse de ejemplo
las mujercitas. Las mujercitas potencialmente son mamás, ¿no es cierto? Lo que los hombres no. Pero las mujercitas tienen eso, o sea, en cualquier momento se dispara, se explota o se desencadena el embarazo y ya tenemos a una mamá, ¿ya? Entonces, eso también existen cuerpos, existen condiciones en las que están eh, potencialmente con energía acumulada. Y eso eran los explosivos, eso era, por ejemplo, un cuerpo que va a caerse. Si el cuerpo no está cayendo, se está quieto, ya vamos a ver todo esto. Entonces tengo energía potencial almacenada ahí. Un resorte, un resorte que le comprimo y le tengo comprimido, tiene energía potencial almacenada. Una pila, una batería, tiene energía potencial almacenada. ¿Ok? Ese es el otro tipo de energía, la energía potencial. Ya vamos a estudiar eso, no se preocupen. Por lo pronto, las definiciones estaban bien y también faltaba una precisión en lo que era materia. Y añadan por ahí, y gracias al aporte de Santiago nos acordamos. Dice que es todo lo que impresiona nuestros sentidos. Correctísimo. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. No hay más. Dicen que hay el sexto sentido, pero eso no es de que me impresiona, sino es más por un asunto de sensibilidad, ¿no? De persuasión o de percibir con la mente, con una telequinesis, una telepatía. Eso habla, ¿no? Un presentimiento, pero eso ya no sería un sentido de la física. Ya le doy la palabra a Nelly un ratito. Y para no ir, que no se vaya la idea, además tenía que ocupar un lugar en el espacio. Esa partecita no se olviden de poner, ¿no? Pues materia, además de impresionar nuestros sentidos, también ocupa un lugar en el espacio. De alguna manera está ocupando algún lugar. ¿Ya? Puede ser gas, inclusive, ocupa un lugar en el espacio. Y la energía era capaz de generar un trabajo. Es todo aquello que es capaz de generar un trabajo. ¿Y qué es un trabajo? Es un movimiento. Por ahí fuimos, ¿no? Es un movimiento, es una manera de, a ver, de sentir que hay vida, si quieren, que potencialmente se puede mover un cuerpo, aunque no lo haga, pero está listo para moverse. Por eso hablábamos de la energía potencial. ¿Ya? Eso en buenas cuentas. Esa es la energía. Ya vamos a ver más profundamente, pero las dos cosas tienen que ver mucho con el inicio de la física. No sé si May o May, no sé el nombre, quiere hablar porque me levantó la manita. Dígame. Y quería contar justo lo que usted mencionó, lo que faltaba, Santiago. Ah, ok. Ujú. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, partamos de eso. ¿Ok? Ustedes cuando vayan a trabajar en seguridad, van a ver si hay materia. ¿Ya? Si hay materia, dicen, pucha, aquí tengo una máquina, le estoy viendo a la máquina. Ya, entonces hay materia aquí presente. ¿Ok? Si es una máquina, puede haber también energía. Esa energía está acumulada o está dentro de ese equipo, de ese armatoste. Ahí está la energía. Solo necesita ponchar un botón y comienza a moverse. Entonces ahí hay energía acumulada de alguna manera. O si hay unos cables conectados, señal de que está cargado de energía y el rato que pase la corriente, eso se va a mover. Ya, ese es el inicio que tienen que tener todos en la cabeza. Con esa idea vamos a seguir adelante. Daniel, cuéntenme. Profe, esta energía es también capaz de, ¿cómo se diría? De De generar un generar trabajo. una energía un poco más potente. Sí, pero como todo en la vida tiene un limitante. Es una buena pregunta, Daniel. Lo ideal sería que yo a partir de una energía chiquita yo pueda tener algo más grande, ¿no? Imagínese que de tronar los dedos yo pueda, no sé, mover el aire y ventilar todo el departamento, toda la casa. Sería bestial, ¿no? Pero eso está en la imaginación. ¿Por qué? Porque nada podemos crear ni nada podemos destruir, solo podemos transformar. Si a mí me dan una pila de 1.5 voltios, no le voy a sacar 1.6 voltios ni siendo mandrake. ¿Ok? Esa energía ya me la dieron y así morirá. Lo único que puedo hacer es a esa energía transformarla. ¿En qué le puedo transformar? Básicamente, chicos, en calor, en movimiento, en ruido.
Ya hemos de ver despacito, pero si quieren, ahí les va. Entonces, la energía yo puedo transformarla en ruido. Si ustedes se dan cuenta, cualquier máquina que se mueva va a sonar. Y el momento que suena, pierdo energía. Estoy transformando en sonido, en ruido. ¿Ven? No puedo quitar la energía, no la puedo destruir, no la puedo desaparecer del cosmos, del universo. No, esa energía está dada y nosotros solo utilizamos, la transformamos y nada más. No puedo destruirla ni tampoco puedo crearla. Que eso quede clarísimo, ¿no? Esa es la ley de la conservación de la energía, que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Ya? Si le voy a transformar igual que la que me dieron, puchica, eso es una genialidad. Pero lamentablemente todo fricciona, todo roza con algo, todo se calienta al momento que se mueve, o todo suena, y ahí se me está perdiendo la energía. ¿De acuerdo? Ya, eso siempre en sus cabecitas. Un ejemplo clásico y muy, muy común, si quieren, es los alimentos que nosotros ingerimos. Yo almuerzo un día y toda la energía que tengo, que es una energía química, que se procesa en el hígado y en el estómago, en mis riñones y mis vísceras, toda esa energía parte se va al cerebro, parte se va a algunas partes y hace que yo maneje, e inclusive hace, miren, que caliente mi cuerpo a 36,5 grados. Y esa es la energía o ese es el calor que yo necesito para poderme mover, para hacer mis procesos, etcétera, etcétera. ¿Me ven? Entonces, esa energía que me dieron en una manzana, en un pedazo de carne, lo que sea, es una energía química, solo estoy transformándola en calor, pero se está perdiendo en calor, ¿no es cierto? Porque mi piel, el calor que tengo en mi piel se va al aire, se va al ambiente, y ahí estoy perdiendo la energía. Pero en realidad no la estoy perdiendo, la estoy transformando. ¿Por qué la transformo? Porque yo caliento la habitación en la que estoy. Ahí se explican por qué cuando estamos en un curso de 50 personas hay que abrir las ventanas, porque tarde o temprano vamos a comenzar a sofocarnos, ¿no? Ya les he de explicar luego la ley cero de la termodinámica, porque queremos todos llegar a esa misma temperatura. Entonces todos estamos dando calor, estamos transformando la energía de los alimentos en calor. ¿Ok? Es buena la pregunta. ¿Qué más, Daniel? Doc, solo esto no sé si es el término correcto, pero se llama la teoría de la conservación. Claro, Sí. existen dos teorías, y ya le explico, es una buena pregunta también, por supuesto. Hay la primera teoría que se llama la conservación de la masa, en otras palabras, de la materia. Entonces, según esta teoría que la lanzó Lavoisier hace muchos siglos, dice que la masa ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En otras palabras, solo Dios puede crear masa. Nosotros no podemos crear masa. Nos dan un pedacito de masa. Esta masa fue creada. ¿De dónde estaba? En el trigo. Pero de ahí no podemos hacer más. ¿Sí? Y lo único que puedo hacer con este pedazo de masa es transformarlo. ¿En qué? En una empanada, por ejemplo. ¿No es cierto? Le estoy transformando. Pero si yo peso la masa que me dan y peso la masa que tiene la empanada, va a ser exactamente igual. Ahora me van a decir, chutz, que a la empanada le puse huevo, le puse carnecita, le puse frijoles. Bueno, también es masa que le estoy incorporando. La masa de los frijoles es exactamente igual a la masa de los frijoles que están dentro de la empanada. No estoy haciendo nada más, solo transformando. ¿Ok? Tampoco puedo destruir la materia. Y aquí viene algo bien fascinante. No puedo destruir, simplemente la transformo. Igualito, igualito, lo dijo Boyle después. Dice, no es la masa nomás, dice Boyle. Dice, es la energía. Ahora dice, la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ya ven, el uno habla de la masa, el otro habla de la energía. Pero viene el señor Einstein, por 1947, por ahí. Viene el señor Einstein y dice, no, señores, la masa y la energía para mí es igual. Verán lo que dice. Entonces dice que la masa y la energía ni se crea ni se transforma, sino solamente se transforma. Pero él dice la masa y la energía. Y de ahí nace toda la teoría de la relatividad, cuando a partir de 1 kilogramo de masa, imagínense un granito chiquitito de azúcar o
un gramo de masa, una porción de azúcar, puedo generar tanta energía que puedo mover a un transatlántico. Ahí tal vez le contesto la pregunta que me hizo al principio. O sea, sí podría estar teniendo cosas más grandes, fenómenos más grandes, hacer cosas mucho más elevadas de lo que me dan, pero transforme pues ese grano de azúcar en joules de energía o en julios de energía. Necesito que se fisionen los átomos, necesito subir la temperatura a casi 1 millón de grados centígrados y se que produzca una fisión nuclear, o sea, una bomba atómica. Ese poder de la bomba atómica puede que yo le mueva a un transatlántico. Entonces, igual, partí de la masa y tengo energía. Estoy transformando la masa en energía, pero no la estoy ni creando ni destruyendo. ¿Ya? No sé si me expliqué ahí un poquito. Es algo filosófico, pero así es, así funciona el mundo ahora. Lamentablemente yo quisiera hablarles de toda la cuántica y eso es precioso, pero tenemos que poner los pies en la tierra, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en una fábrica, vamos a trabajar con gente, nunca vamos a ver una fisión nuclear porque nos morimos, salvo que alguien vaya a trabajar en un reactor nuclear, en Chernóbil, ahí. Hasta ahora tenemos radiación aquí, imagínense lo que se transformó esa materia que tenían y utilizan uranio. Al uranio le hacen explotar y tengo esa cantidad de energía que hasta ahora está dando la vuelta al planeta. Imagínense el poder. ¿Ya? Es malo que la energía se disipe, se abra. Ahora se está trabajando hasta el 2050, se está trabajando en implosión, o sea, en la fusión nuclear, no en la fisión nuclear. Y la fusión nuclear lo que hace es atraer más bien a la energía para que se haga masa. Esa fuerza con la que atrae la energía para que se convierta en masa se llama fusión nuclear y esa es una energía limpia. Podríamos poner una cápsula a un carro y tiene energía para toda la vida, o sea, nunca se va a agotar. Imagínense a lo que se va a llegar, ¿no? De hecho, ya se está trabajando en esto. Ya hay en el laboratorio Fermi, hay un círculo, no sé si han visto un túnel donde se acelera las partículas, se las hace chocar y se ve cuáles son las subpartículas atómicas que existen, que son las causantes de eso. Y en una de esas encontraron el famoso, la partícula de Dios, ¿no? El bosón de Higgs, que es la partícula aparentemente que es la que crea materia, pero no es que crea materia nueva, es que de la energía que tiene por haber hecho ese choque, esa velocidad, se transforma. Esa es la culpable de que se haga la masa. ¿Ok? Ese es el principio. Que de la energía que tengo yo pueda tener más. Para ponerles un ejemplo muy simple, de la energía que me viene de la lámpara que tengo encima de mi cabeza, la luz que viene, imagínense que ustedes son capaces de captar esa luz, bajar la temperatura, subir la presión, hacer cualquier mecanismo y llegan a tener un grano chiquitito de harina. Eso, esa fuerza hace que tenga energía, pero por miles y miles de años. Imagínense eso, solo imagínense. A lo mejor en algún momento los nietos o los tataranietos de ustedes trabajarán en un asunto como este, ¿no? Regularán la energía para que pueda darse por dosis, por dosificación, porque no se va a poder controlar. Imagínense que una persona haga eso, puede desaparecer al planeta, pues. Entonces eso tiene que ser controlado. Y ahí vienen unas leyes, no tanto de la física, sino también de la creación. Para todo hay límite. Por decirles algo, no podemos pasarnos de la velocidad de la luz. ¿Ven? No puedo bajar al cero absoluto. Y son leyes físicas. Bueno, después les hablo de eso. Pero démosle la palabra a Santiago. ¿Qué dice Santiago? Ingeniero, una consulta rápida nada más. Einstein hizo la bomba atómica, seguro que no lo hizo con el fin que fue utilizado. Por supuesto. ¿Qué ejemplo tendríamos en la actualidad de lo que él creó para que sea algo para toda la humanidad, un bien para la humanidad? Ok. Bueno, excelente pregunta. Yo le admiro al señor Einstein, pero también le admiro muchísimo al Newton. Y así otro, por ejemplo, alguien que cambió la parte de la electricidad con magnetismo, el señor Maxwell, es un verdadero genio. Y la persona que pudo hacer de una expresión lineal, de una suma hacer multiplicación, también fue un genio, el famoso factoreo. Yo quisiera que alguien ahora, dándole un montón de números o de cantidades, me haga una raíz cuadrada y que sea lo mismo.
Es casi imposible. Entonces, nadie, y esto les doy por escrito y así debe ser, y confíen, nadie de la especie humana tiene maldad intrínseca. Nadie de la especie humana quisiera acabar con toda la humanidad para quedarse solo en el mundo. O sea, es muy difícil concebir eso. Y si hay alguien, está enfermo. Hay que llevarle a que le vea a un psicólogo, un psiquiatra, alguna cosa de eso. O sea, no puede pensar así. El asunto es que existe la codicia, el egoísmo, la maldad humana, que hace que los buenos inventos sean utilizados en mal camino o para malos propósitos. Entonces, si yo averiguo que Santiago descubre una batería que no se, que necesita recargarse cada 5 años, cada 100 años, entonces primero le voy a ocultar a Santiago, porque no me conviene que Santiago venda esa batería porque todavía tenemos gasolina, por ejemplo. Entonces ahí hay intereses económicos que el egoísmo humano ha ido perfeccionándose, si quieren, por mezquindad, porque en realidad debería dar eso y tendríamos un planeta pues precioso, sin contaminación, sin explotar petróleo, sin quemar combustibles fósiles, que es lo más precario que estamos haciendo, es lo último, es lo peor que hacemos como raza humana. Entonces, que alguien le dé mal uso a eso por intereses mezquinos, ¿no? Ya pues se le va se le escapa del alcance del control de esos inventos a mucha gente. Yo estoy seguro que existen científicos que tienen nuevos descubrimientos y no los dan a la luz porque inclusive pueden perder la vida. Hay un motor en triángulo, por ejemplo, que estaba leyéndolo otra vez y le ponía cráneo a eso porque a veces son mentiras, ¿no? En redes sociales muchas cosas no son ciertas, pero tenía principios elementales básicos que sí puede funcionar, que sí pudiera funcionar un motor de per vida, solamente con la gravedad, imagínense. Entonces, si pudiéramos poner esa fuerza en un motor y que solo funcione por la gravedad, que está ahí siempre constante, solventaríamos lavadoras, todo lo que es energía calórica, ¿no? Para planchar, para climatización, para mover vehículos, para fábricas, para textileras, todo lo que se mueva, imagínense. Solo por ponerle así, quitar una palanquita y ya, la misma gravedad le hace mover. La misma que nos tiene a nosotros pegados al planeta. Entonces, sería fabuloso. Entonces, si alguien trabaja en eso, no digo que ustedes no puedan, ¿no? A veces viene la inspiración y ustedes lo pueden y se ponen a investigar y lo descubren. Y en eso hay gente trabajando. Entonces, eh, por ejemplo, la aplicación en buen sentido que me preguntaba Santiago de la energía nuclear, pues ahí tienen las plantas de luz, ¿no? Las plantas de luz funcionan a fisión nuclear, o sea, se produce una fisión del deuterio, que es un isótopo del hidrógeno que viene en el agua. Y eso se descompone, se desdobla y se le hace fusionar, se le hace fisionar. Entonces, aunque ustedes no crean, se produce una reacción del plutonio que utilizan por ejemplo, en Francia se utiliza el plutonio, se pone en las centrales nucleares, se fisiona eso, asimismo levantándole a mucha temperatura, se separan los electrones, quieren unirse y no les dejamos. Y esa es una energía impresionante. Entonces, esa energía calienta el agua y mueve las turbinas y tenemos energía eléctrica. ¿Okay? Ahí tienen una aplicación sana, digamos, y súper útil de la energía. Pero, como en todo, si yo estoy quitando un orden que esté establecido mundialmente o ya hay un equilibrio cósmico y estoy alterando el orden de ese equilibrio, tengo que tener maneras, métodos para controlar ese desorden. Si no, se me puede ir de las manos, por más buena intención que tenga, Santiago. Puedo perder el control. Okay, entonces yo tengo que tener siempre, por ejemplo, eso que se llama el agua pesada en los reactores nucleares. Tengo que tener el agua para que baje la temperatura, no se escape demasiada temperatura y no vaya a producirse una fisión nuclear fuera de la planta, que es muy normal porque estamos trabajando con partículas chiquititas, pues, tamaño de electrones, de protones, no los voy a ver. Entonces, de eso puede reaccionar con las partículas del aire, con el oxígeno, el átomo de oxígeno, el átomo de helio, de hidrógeno, lo que tenga ahí, y puede producirse una reacción en cadena e involucrar a todo el país, toda la ciudad. Eso sucedió en Chernóbil. Eso sucedió en Japón, se me fue el nombre, Fukushima, bueno, no me acuerdo. Sucedió eso en la planta. O también puede producirse por un movimiento sísmico
que parta el reactor y haya una fuga de temperatura o de material radioactivo, que es súper peligroso también para los humanos. ¿Cómo nos afecta la radioactividad? Vamos a ver o van a ver ustedes cuando vean riesgos físicos en las radiaciones. Esa radioactividad puede cambiar mi ADN, puede ser mutar mis células, me puede producir un tumor. O yo puedo, que es lo peor, yo puedo pasar a mis hijos por carácter congénito o por la genética que yo tengo, puedo concebir un niño que tenga ya un problema en el ADN y puede salir sin lenguas, con ojitos, con la visión gastada, con algún defecto en el ADN, imagínense. Esa influencia podemos tener con los campos radioactivos o con la radioactividad en general cuando no está bien controlada. Por eso, un reactor nuclear, la energía que produce siempre tiene que estar controlada y no pasar en exceso. No se puede generar en exceso, sino lo suficiente como para que caliente el agua y me mueva una turbina y eso me dé energía eléctrica. ¿Ok? Y miren, la energía eléctrica se produce por el giro y por el magnetismo que se produce al girar, o sea, por el imán que se produce. Ahí se produce la electricidad y viaja por los conductores. ¿Quién descubrió eso? El señor Maxwell. O sea, si no, no tuviéramos electricidad. Y más que eso, pues, para que tenga una pantalla y me estén mirando, y yo les estoy mirando, y tengamos televisión, y tengamos señal o video a colores, son matrices de matemáticas. Si saben álgebra matricial o estudiaron algo de ahí tienen, es una matriz, que con dots, con puntos de resolución, eso es todo, es un ordenamiento. Y eso obedece a una álgebra matricial que está descubierta hace, ¿ya ven? Todo tiene que ver con la física. Alguna vez peleaba con un químico puro que me decía, no, pues es que la química es primero. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué creen que será primero? ¿La física o la química? Porque antes no, todavía no había vida, ¿no? Voy a suponer que todavía no había vida. Pero si habían fenómenos físicos y fenómenos químicos, ¿qué puede haber sido primero? ¿Qué le dio origen a la vida? ¿Cómo nacieron las algas o las plantas? ¿Qué fue primero? Si quieren, hablamos de eso y les dejo convencidos de lo que es. La biología. La biología fue primero. ¿Qué dicen? Yo creo que fue la física, porque realmente la física prácticamente está estudiando la materia y la energía. Yo Entonces, estaba como profesor. Ok, muy bien, Cristian. ¿Qué dice May? La física, porque La- es la que se encarga de los estudios de los fenómenos naturales. Ujú. Yo también voy por ahí. ¿Qué dice Marianita, Mariana? Buenas noches, ingeniero. Yo pienso que la física, porque hay la teoría del Big Bang, donde de Ajá. muchas, de la explosión del Big Bang, perdón, surgió la vida a partir de moléculas tan pequeñas que se fraccionaron y dieron lugar a lo demás. Ok, muy bien. Entonces, también coincido, no sé, ¿qué dice Daniel, por ejemplo? Daniel tiene la mano levantada. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué será La primero? física principalmente porque tengamos en cuenta que la química tiene reacciones físicas y al inicio de los tiempos todo fue una reacción física-química, el Big Bang. Ok, ok, bueno. Yo pienso también igual. Yo pienso que la química vino después. ¿Qué dice Valeria? Doc, igual yo creo que la física, porque estudia la materia y capaz la química, más bien la composición. Ok, claro, así es, ¿no? Una vez que se da el fenómeno, por eso está la palabra bien dicha de por ahí, una vez que yo tengo el fenómeno, entonces vienen procesos con electrones, con la materia, todavía no había vida. Vean, ya les voy a explicar algo, pero así rapidito. La idea que está, que hasta ahora subsiste es del famoso Big Bang, ¿no? Que hubo una explosión, pero una explosión puede haber partido de un grano de sal para que se den cuenta la cantidad, cómo de interesante es el universo y cómo de interesante es la creación también, cómo se dan los procesos. Pero bueno, ¿explotó eso alguna vez? No puedo decirles ni en el tiempo ni cuándo, hace millones de años, porque este es un tiempo relativo al nuestro, al humano. En el momento que explotó eso, también inició el tiempo. Quiero que piensen eso. Nunca vean al Big Bang desde afuera, porque ustedes también estaban adentro y ni siquiera estaban en proyecto, o estábamos, no estábamos ni siquiera en proyecto.
Estábamos inicialmente en una ignición. Entonces, no vean al Big Bang como que ustedes son más grandes. No, ustedes no habían. Solo imagínense que estábamos dentro y eso explotó. O sea, se expandió tan rápidamente que hasta ahora seguimos expandiéndonos. Después de millones de años nuestros. Pero en realidad el tiempo del Big Bang hasta aquí creo que son 38 minutos. Vean, 38 minutos en tiempos cósmicos. Solo para que tengan una idea. Todavía estamos en plena explosión. ¿Ok? Pero en esa explosión, como es una fisión avanzada, los electrones, los protones, los neutrones están tan sueltos que se mezclan unos con otros, como quiera, porque es un caos. Y se forma el helio, que es lo más fácil de formar. Dos, el hidrógeno, dos electrones, el helio, tres electrones, y comienzan a formarse. Y se siguen chocando y tienen alta temperatura, y comienzan a formar más elementos, que son los que ahora conocemos como 100 y pico de elementos de la tabla periódica. ¿Ya? Una vez que eso está viajando en forma de gas, porque ni siquiera era nada sólido, comienzan a enfriarse. Gas, les estoy hablando de gas, no es otra palabra, es gas. Como es tan liviano el gas, con tantos, imagínense en el oro hecho gas, el uranio hecho gas, y todos viajando, tan alta temperatura. Imagínense que usted tiene una piscina de oro, tiene que haber calentado el oro, a hervir el oro, y después se evapora el oro. Y con eso usted siente un calor que le va realmente a calcinar. Ese gas estaba en el Big Bang al principio, y así como de muchos elementos. Ahí se producen por primera vez reacciones químicas. ¿Ya? Se mezcla por ahí el hidrógeno y el oxígeno y comienzan a hacer agua. Y el agua comienza a enfriarse hasta que tenemos hielo. ¿Y por qué se enfrían? Porque están en el espacio. Y en el espacio no tengo ningún sol cercano que me caliente. Entonces son temperaturas súper bajas. Este gas que les cuento comienza a hacerse líquido y se sigue cerrando. Se hacen moléculas de carbono hasta que tengo piedras, rocas. Ese es nuestro planeta. ¿Ok? Y en una de estas rocas que les estoy diciendo, el planeta Tierra, choca con otra roca, pero esta roca era agua. Y entra por primera vez el agua al planeta Tierra. Se producen otras reacciones. El fenómeno es choque físico. La reacción química es después del agua con todo lo que encuentra en el planeta. Es más, antes de que venga el agua al planeta Tierra, todo era volcánico. Nunca llovía. No había agua. No había agua subterránea. Y ahí está una de las causas por las cuales cuando hace presencia la lluvia, se producen otras reacciones. Y ahí está el origen de las algas marinas, y de las algas marinas nacen ya es un fitoplancton, y luego animales más grandecitos y comienzan a salir del agua, y luego tenemos mamíferos y ya lo tenemos lo que tenemos hasta ahora. Y así debe nacer el hombre. Esa es la teoría general. ¿Ok? Para que tengan una idea. Y ahí recién la vi. Ahí aparecen los biólogos recién, ¿ya? Para estudiar las plantas, para estudiar los animales, para estudiar seres microscópicos, macroscópicos, recién aparece la biología. ¿Qué dice Santiago? Ingeniero, y si la creación fue divina, o sea, una creación divina, yo en mi criterio también estaríamos hablando de la física porque hubieron sonidos y luz y es materia. Sí. Verá, yo comencé dudando de todo. Y dije, a ver, si voy a estudiar física y me toca responder esto, ¿dónde, en qué parte del capítulo, en qué parte de todo lo que les estoy diciendo entra Dios? Y sí, me cuestionaba y me desesperaba, porque yo soy creyente en realidad, y hoy soy más creyente, ¿verdad? Y le voy a decir por muchísimas razones, pero las que me vengan a la cabeza. En la Biblia se habla, y en la Biblia es algo metafórico. Tampoco, yo dudé de eso, digo, a ver, pero ¿qué tiene de científico este libro? Pero es fascinante leer la Biblia. Si usted lee la Biblia no con una característica espiritual, sino más bien buscándole la ciencia, buscándole la razón, la lógica, va a encontrarse que metafóricamente explica muchas cosas que están ahora la ciencia descubriendo.
Y eso le hace interesantísimo al libro. Y más interesante que el Don Quijote, que el Bu, que la, los suras, ¿no? Del libro de los, de los musulmanes. Los suras, sí, son los suras. Bueno, ahí habla de que en el Génesis, leas en el Génesis, no me acuerdo exactamente bien, pero habla de que todo era oscuro. Dice así. O sea, no había nada, todo, no existía nada. Si el momento que yo digo que no existía nada, entonces estoy en el interior de algo donde no sé ni dónde estoy, ni si yo mismo existo. Pero tengo que dar una forma metafórica de que entiendan. Verán a dónde voy a llegar con esto, para que se den cuenta y sean más creyentes cada vez. Y no porque yo quiera que crean ustedes en Dios, tendrán su libertad, ¿no? Pero el momento que hace esa explosión, para la Biblia dice se crea el día y la noche. Y en realidad lo que se crea es la energía oscura y la energía en sí. Y eso es un mapa del universo que ya tenemos. No es que se crea en un día. El día también es metafórico, la palabra día es metafórico. ¿Cómo más podía decir en aquel entonces si no tenía ningún aparato? Solamente era por fe, por influencia divina o por lo que usted quiera. Tenía que escribir de alguna manera. Pues me dicen, bueno, en un día, ese día puede haber sido millones de años. Por supuesto que sí. Eso tardó el Big Bang para ordenar más o menos unas cuantas galaxias y un sistema solar, el más chiquitito de la galaxia de la Vía Láctea, en donde estamos nosotros, ni siquiera en el centro, estamos hacia un lado. Ya, allá fuimos a parar como planeta. No les pongo ahí que estamos como criaturas creadas, no. Simplemente fuimos a parar ahí como una piedra que estaba dando las vueltas, fruto de la explosión. Esta explosión tiene que haber tenido una razón. Y la razón está justamente eso. Entonces verán, para que yo pueda entender que hay una divinidad que crea todo lo que yo estoy viviendo, primero, y lo dice la Biblia, yo como ser humano soy considerado el rey de la creación. Y verán, yo les digo con suma humildad, ¿para qué diablos nos ponen unos ojos con una visión que soy capaz de ver las estrellas? Y que es un escenario hermoso, que ningún animal lo disfruta como yo, como ser humano, lo disfruto. ¿Para qué ponen eso? Simplemente apaguen el cielo y se acaba, dejen que esté, pero no es solamente el caos de la explosión del Big Bang, es la maravilla de cómo están distribuidas las galaxias, los colores que tienen, la profundidad, la inmensidad en sí, lo que es inmensidad ya es algo que está fuera del alcance de mi razón. Entonces no me queda más que decir, tiene que haber alguien tan grande y yo con tanto privilegio que me permite para mis ojos, cuiden eso, para mis ojos ser, embelezarme, disfrutar de la belleza de una noche estrellada. O sea, verán, una razón. Otra razón. Las abejas y ciertos animales ven el polen en las plantas en blanco y negro. Para las abejas, las flores no tienen colores, son horribles. Es como ver una foto con una mancha en el medio. Y esa mancha en el medio es el néctar por el que ellos tienen que ir y succionar. Verán, nosotros no podemos hacer eso. No somos abejas, no tenemos aguijones, no le puedo ver al néctar. No tengo visión infrarroja. Pero nos pone la hermosura de los pétalos para que nosotros disfrutemos de las flores. Yo no me puedo explicar eso. A mí me gustan las flores, hay un montón de cosas que he visto y me fascinan. Veo cosas en el microscopio y es de maravillarse. ¿Cuándo ustedes pueden haber creído que algún ser, alguna criatura va a encontrar en el cosmos que nosotros tenemos microorganismos? Nunca, si no podemos ni vernos a nosotros que somos tan chiquitos, mucho más un microorganismo que para nosotros es imperceptible. Pero ahí están. ¿Por qué están? Para que hagan procesos, para que las famosas bacterias, para que descompongan, desdoblen los alimentos, desdoblen, hagan la síntesis de proteínas. ¿Por qué tantas maquinarias chiquititas
ni los que estaban con Jesucristo, si quieren, o hace cientos o miles de años, fueron capaces de imaginarse, porque no, ellos no sabían que había microorganismos, pero ahí estaban. Otra maravilla, créanme en otra maravilla. Un volcán, ¿qué tiene de maravilla el volcán que erupciona y bote el magma? Pues ustedes van a ver unos atardeceres con unos volcanes solo para nuestros ojos. ¿Por qué el amanecer es tan hermoso y el atardecer también igual de hermoso? ¿Qué león disfruta de eso? Nadie. ¿Qué ave disfruta de eso? Nadie. Las aves van a sus puestos a dormirse para evitar que le coman. Y los hombres y los seres humanos sí podemos disfrutar de eso. Yo no me puedo explicar. Físicamente eso no me puedo explicar. Entonces lo único que me queda es decir, por fe, hay alguien que pone este orden para mi tranquilidad. Yo sí debo estar considerado en ese diseño como un rey de la creación. ¿Ok? Para disfrutar de esas cosas. ¿Qué dice Danilo? Sí, doctor, buenas noches. Verdaderamente pienso también que es así, todo tiene un propósito, todas las cosas están ahí por algo, no están por casualidad, no están porque así sucedió, todo Sí. tiene un sentido, todo tiene un sentido, todo calza tan perfectamente que aquí en la tierra nada está descuadrado, nada que esa Ujú. parte está mal. El agua corre su sentido, va al mar, hace viento, purifica, va, viene, llueve, nada se llena, nada está de más. Exacto. Entonces hay una perfección tan hermosa que eso no creo que puede haber salido así de la casualidad nomás. Tiene que Claro. haber sido de una creación tan perfecta para que todo funcione de una manera que el ser humano pueda vivir muy Ujú. bien. Muy bien, yo también pienso así. Y vean, una cosita más para cerrar esto y que lo admiren. Nosotros como seres humanos hacemos una máquina desde afuera hacia adentro. Cortamos las láminas, hacemos las puertas, no sé, hacemos una casita, hacemos un motor, hacemos un auto, ¿no es cierto? Díganme quién puede empezar a ser un ser humano, un organismo, aunque sea robótico, desde dentro hacia afuera? Así de simple les pongo. Dos células chiquitititas se unen con un código genético, rompen y comienzan a desdoblarse y tengo un bebé. O sea, háganlo. Es más, les pongo otro desafío. ¿Por qué no inventan la fotosíntesis si ya saben que esto está durante miles y miles y miles de años? ¿Por qué no hacen una fotosíntesis los seres humanos? Que es tan simple como eso, ¿no? Coger CO2, agua y ¡plic! Transformar en oxígeno. Pues el más fácil, quítele el agua, solo póngale el CO2 para que le quite el carbono y tenga oxígeno. Pero haga eso con la luz solar, porque yo puedo hacer hirviendo, pero con la luz solar, solo con luz. ¿Cómo hago eso? Ahí tienen un mecanismo impresionante que no ha pasado de moda, que me purifica el aire, que me entrega oxígeno puro, que me da salud desde dentro hacia afuera. Eso que no les hablo del páncreas, del vaso, del ojo, el mecanismo del ojo, es fabuloso. Esos conos y bastoncillos de las células que tienen, es impresionante, impresionante. O sea, yo pienso que el sabio se maravilla de lo simple, que el ignorante sí necesitará que le golpeen en la cabeza, que le sacudan para que le entre lo que está en la punta de su nariz y no lo puede ver. Ver en el espectro solar, ver todas las radiaciones, sentir todas las radiaciones que me vienen, eh, tener la capacidad de ver las estrellas. Hay animalitos que no avanzan a ver más allá de 100 metros. ¿Por qué tengo ese ojo? Y eso que no es un ojo perfecto, vean. Porque un águila ve mucho más, ¿no? Tiene más agudeza visual. Pero yo puedo ver las estrellas que están a miles y miles, millones de años luz. Y ahí están, solo para ahí. ¿Y dónde dejan los sentimientos? ¿Dónde dejan el amor, el cariño, el respeto por los niños? O sea, pónganse a pensar eso y van a decir, a ver,
Voy desde mañana a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi vida, a admirar y a dar gracias por lo que tengo, por lo que yo aprecio. Que a lo mejor Daniel o alguien no aprecia lo que yo aprecio, porque tiene otra forma de ver las cosas, tiene otra forma, inclusive tiene otro espectro, otra configuración de sus células. Ni él mismo se ve él en el espejo, les cuento. No somos los que aparecemos en el espejo, eso es un fenómeno de óptica física. ¿Ah? ¿Qué dice Daniel? Profe, ya solo para cerrar el tema, ¿es cierto que todo lo que es el universo tiende a irse a la destrucción o a lo caótico? Sí, existe una ley que se llama la ley de la entropía. Y es curioso también, ahí hay otra vez la mano de Dios. Solo los organismos o los sistemas vivos buscan un orden. ¿Qué les parece? Solo los sistemas vivos buscan un orden. Los sistemas que no son vivos siempre están generándose un caos. Pero es parte, yo creo. A ver, primero les hablo como físico, ¿no? Eso es parte de un proceso que todavía no se estabiliza. O sea, tenemos una energía en exceso que está yéndose por un lado y que va a tener que controlarse a algún momento. Tarde o temprano se equilibrará y llegará a un orden establecido. ¿Ok? Pero la creación o la divinidad dice, si el momento que se estabilice todo, se equilibre todo, ¿el ser humano va a vivir del aburrimiento? No, se va a aburrir. Yo tengo que crear algo para que siempre esté innovándose. Vean eso. Entonces, por ahí vendrá un meteorito, un cometa, pasará y nos pondrá una novedad en el cielo y eso a mí me cura del estrés, me maravilla, me relaja. Vean esa forma de curar sin, solo haciendo pasar un simple cometa cercano o un exceso de lluvia, una tormenta. Ya, está bien. Los procesos biológicos sí buscan una ordenación, un orden, digamos, quieren que todo esté así, ¿no? Vertical, que todo fluya. Eso sí es verdad. El ser humano tiende a comer, a hacer su proceso y evacuar. O sea, eso siempre va a ser así. Dormir en la noche, levantarse en el día, ¿sí? Tratamos de ordenarnos. Pero las cosas que no son biológicas, que no tienen vida, sí pueden estar en un desorden. Y ya les digo por qué, ¿no? Si no hubiera el desorden, no hay el desequilibrio. Ese desequilibrio hace que se muevan las cosas. Por ponerles un ejemplo. Si yo tengo dos cuerpos y están equilibrados eléctricamente, ninguno de los dos ni se atrae ni se repelen. Están ahí quietos, aburridos. Pero si viene el sol, le calienta al uno, el uno se ioniza, desprende electrones y ya le quiere atrapar al otro. Y eso de atrapar, que haya acción, que hayan fuerzas, mueve el sistema, mueve el universo. Hay cambios, aparece el agua. ¿Me entienden? Entonces, parte de la física que se llama la entropía también es eso, de buscar o de que se dé el desorden. Y en medio de ese desorden se dan los procesos físicos, o algunos procesos físicos. ¿Ya? Ok, espero que les haya gustado un poquito esto. No, no me gusta hablar mucho porque me voy nomás en eso, porque es interesantísimo. Pero ya les doy mis puntos de vista y ustedes tendrán su criterio y evaluarán y seguirán lo que yo creo. Ahora sí creo, porque he visto con mis sentidos, lo analizo, lo critico y llego a una conclusión. Y en esa conclusión, con eso, sigo maravillándome de lo que voy leyendo, de lo que voy aprendiendo. No, no tienen idea. La sinapsis del cerebro, por ejemplo, las neuronas, las células gliales de los bebés. Qué maravilla, es un mecanismo pero impresionante. Y no es tan bonito, tan exacto como hacemos los hombres, los ingenieros, los planos. Es tan irregular, pero hace todo. Vean, una mano biónica o una mano cibernética, si quieren, con compuestos ya de polímeros que hacen las veces de músculos, o sea, casi una mano perfecta. Reproduce el 80% de una mano humana. No se acerca a una mano humana. Póngale cámara si quieren, pero no es una mano humana. Nunca lo va a lograr. Y si usted abre una mano y hace la disección, ve los tendones y todo, los ve tan irregulares, no, pues como los tubitos y las varillitas que tiene una mano robótica. Es un tendón bien irregular, pero en esa irregularidad, esa forma, esa desviación, está tan pensado que si usted se rompe el dedo,
Esos tendones le van a ayudar a enderezar. Y si por último no queda bien enderezado el dedo, sigue funcionando y prácticamente al 100% de su capacidad. Lo que no va a ocurrir con ninguna mano robótica. Si no le mete a las prensas exactas con tolerancias de milésimas, 10 milésimas, se va a trabar, no va a poder funcionar. Otra maravilla, no es la exactitud ni la perfección en el detalle, en el acabado metálico humano. Vean, de alguna manera lo hizo los huesos de esa forma, con esos canalitos para que se aloje un músculo, para que se inserte un tendón, de alguna manera, y ahí está. Y funciona súper bien. Y encima, chicos, para cerrar esto, se autorrepara, pues. Si algo le pasa enseguida, la sangre está llevando y le repara, desde adentro hacia afuera. Nosotros tenemos que abrir todo el campo, reemplazar, soldar, ya le queda ahí la suela, pulir y todo. Y eso es energía. El cuerpo humano, no, con lo mismo que comemos. Ya, no sean, bueno, el que quiere ser ciego, ya, no quiere nomás, ¿no? Cierre nomás los ojos, pero le va a llegar por los oídos y va a darse cuenta. Cierre los ojos y salga una noche en el oriente y entienda todo lo que oye. Y me va a dar la razón. ¿Para qué diablos suena así este pajarito? ¿Por qué hace ¿Por qué es blanco este murciélago y vuela tan alto? Créanme, es algo de maravilloso. Bueno, todo lo que estamos hablando ha sido masa. Y esa relación de la masa con la energía hace que haya unos procesos físicos y esos son los que al ser humano nos puede poner en peligro o en riesgo y causarnos daño. ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué hay inundaciones? Por la acción mal concebida del ser humano. Como decía el compañero, todo está previsto para que fluya el agua y vaya a parar en el mar. Pero si yo pongo un tabique, algo que detengo el agua, estoy alterando los procesos geobiológicos o geoquímicos del agua y eso me va a causar un problema. Y ahí tenemos inundaciones, deslaves, todo lo que ustedes han dicho. ¿Ok? Ahora, claro que hay la entropía, pues la entropía dice, sí, yo voy a crear el caos. ¿Por qué quiero crear el caos? Porque hay un hueco que quiero rellenar, porque el viento está empujando las cosas, está esculpiendo el planeta. Nosotros no tenemos la culpa de estar aquí ahora, ¿no? Pero tampoco la Tierra, ni Dios, ni el cosmos tiene la culpa de que siga todavía esculpiendo la realidad de un planeta. La Tierra tiene que enfriarse, chicos. Tarde o temprano tiene que enfriarse por lo que les dije. Entonces, alguna vez voy a tener una roca ahí fría, sin nada en el espacio, dándose las vueltas como loca. Alguna vez tocará eso. ¿Ya? Sí, pero será en millones y millones de años. ¿Ok? Bueno. Entonces, cuando ya me enfrento a esta realidad de la masa, aparece una otra realidad, que el hombre es el que quiere saber qué tiene a su alrededor. Le viene una curiosidad. Entonces, lo primerito que se le ocurre es cómo voy a medir. Y ahí viene un concepto bien grande que ya les voy a proyectar. Pues un concepto nuevo que vamos a ver es el de la magnitud. ¿Qué es una magnitud? Bien, antes de que busquen ahí por el googleando, ahí les comparto ya mi iPad, ¿no? Y aquí tengo un tema que dice clarito, ¿no? Dice magnitud. ¿Qué es esta magnitud? Pues magnitud dice todo lo que puede ser medido. ¿Ok? Eso es magnitud. Entonces el hombre sintió la necesidad de medir las cosas, de pesar las cosas, de ver qué longitud tenía, a qué velocidad se movía. ¿Ok? Van a ver, ¿no? Y ahí van las cosas más o menos ya orientándose, llevándonos por el lado de la física. Entonces, ¿qué es lo que podemos o es susceptible de ser medido? Pues aquí les he puesto algunos ejemplos. La distancia, ¿no es cierto? ¿Cuál es la distancia a la Luna? Yo creo que muchas personas en aquel entonces se han de haber preguntado,
¿Y a cuántos pies, a cuántos codos, a cuántas pulgadas o a cuántas acres o no sé cómo habrán medido antes, ¿no? Las distancias antes de que vengan las unidades, estará la luna? ¿Cuánto se demora en aparecer otra vez la luna? Querían medir. ¿Cuántos días le toma a una mujer para que otra vez entre el periodo menstrual? Tenían que medir, no les quedaba más, chicos. Y ahí aparecieron los números y con los números comenzaron a comparar, porque medir es nada más comparar. ¿Cuántas de estas botellas o longitud de estas botellas entran en una cuadra de distancia? Compara. ¿Qué cantidad de botellas o de aguas llenas que contengan botellas pueden llenar esta piscina? Comparo, ¿sí? Eso hizo el hombre, no le quedaba más, tenía que someterse o someterse. Entonces, imagínense, ven cómo el sol se va y cómo el sol aparece y cuentan, dice, más o menos 24 horas, ¿no? Y ya se inventaron la unidad del tiempo. Y un buen día no aparece el sol, o un buen día se tapa el sol y viene la noche de golpe. Y esa noche duró minutos. Y si el hombre estaba acostumbrado a que el día dure tantas horas y de pronto el día se va, se apaga, viene la noche y la noche más rápida, más corta de su vida, me rompe los esquemas. ¿Qué le tocaba hacer como ahora a nosotros? ¿No? Tiene que haber un Dios pues, para que haga esto. ¿Cómo es que hace la noche así de golpe? Y me rompe los esquemas que yo tenía medidos. ¿Ya ven? Es porque estoy comparando magnitudes, algo que yo como ser humano puedo medirlas. Y eso tienen que ser en la realidad. Siempre vamos a comparar con algo que ya nos establecieron en Inglaterra. Ya les voy a explicar todo eso. ¿Qué dice Daniel? Profe, ¿estas magnitudes todas, o sea, absolutamente todas son creación del humano o hay algunas que son ya, digamos, de por sí ya estaban? ¿No? O sea, los fenómenos se dan y se repiten. Cada vez se dan y se repiten. Por ejemplo, el día y la noche es un fenómeno que se repite. ¿Por qué? Porque hay un giro, ¿no es cierto? Está dando la vuelta el planeta alrededor del Sol y al principio decían que era el Sol el que se daba la vuelta. Y vean, es tan simple como esto. Cuando a Galileo le cuestionaron para esto de la Inquisición y le iban a matar, ¿no es cierto? Y los que sepan más o menos porque él decía que el Sol es el centro del sistema solar y no la Tierra, porque antes se pensaba que la Tierra estaba en el centro. Entonces venían los científicos de aquel entonces y le decían al Galileo, ve Galileo, no seas tan gil, mira por dónde sale el Sol. ¿Ves cómo se mueve? Ya está encima de nuestra cabeza y ves cómo se mete por acá. O sea, no seas tan quieto, no seas tan ciego. ¿Qué se está moviendo? Entonces, vean, para el común de la gente, para todo el mundo, el sol era el que se movía, pues. ¿Sí ven? Entonces, vivíamos en una ilusión, en algo irreal. Hasta que viene este señor y dice, no, toditos ustedes son unos imbéciles. Están viendo donde no es. La tierra es la que se mueve. Y ahora explíqueles eso. Si estaba inclusive, verán, hay una parte en la Biblia en la que le dice, le manda parar al sol, le dice, detente sol. Entonces, a ver, si la Biblia dice que te detenga sol, quiere decir que el sol era el que se movió. ¿Ya ven? Otra prueba, dice, ¿cómo te vas en contra del Antiguo Testamento? A la hoguera, ¿no es cierto? La Santa Inquisición. Estás blasfemando. Entonces, nosotros adquirimos esta manía de descubrir la verdad. Eso hace la ciencia, Daniel. Descubrir la verdad. Aunque yo haya descubierto que el sol se movía al principio, porque es lo que estaba viendo, pero yo hago ciencia y me doy cuenta que no es así. Entonces, para eso necesito las mediciones. Para eso necesito publicar, explicar con ejemplos. Y eso es hacer ciencia. Lo mismo van a hacer ustedes en sus trabajos. Vea, jefe, esto está pasando. Esta polea tiene esta excentricidad, está moviéndose así. Por eso hay mucho calor, está rozando acá y se está acabando y se está puliendo, desperdiciando energía. ¿Ok? Pero necesito medir. Entonces, ¿qué se puede medir? Ahí tienen una lista de las magnitudes que se pueden medir y hay un montón más. Entonces, la primera es la distancia. Todo el mundo vamos a trabajar con distancia, ¿no? O sea, de ley vamos a medir longitudes.
Otra es la masa. Vamos a pesar. Ya les voy a explicar, ya vamos a hacer ejercicios de todo eso para que vean cómo se les va aclarando. El volumen que ocupa, porque si tengo un gas, tengo que saber qué volumen ocupa un gas. ¿Ok? Medir el volumen que ocupa un gas. El peso, que no es lo mismo que la masa. ¿Ok? Ya les voy a explicar cuál es la diferencia. La temperatura, ¿cómo no voy a medir la temperatura? Si no, no le puedo dejar a un colaborador que vaya a trabajar en fundición de acero. Tengo que medir la temperatura porque está expuesto a temperaturas graves y eso puede afectar su calidad espermática, por ejemplo. ¿Ya ven? ¿Qué más? La presión. Si tengo que mandarle a un trabajador a que haga trabajos en el fondo del mar o a cierta profundidad, tiene una presión que tiene que soportar todo el cuerpo y que le puede estar causando la muerte. Ya les voy a poner ejemplos de esto, de la presión. También tengo que medir la presión. La densidad. ¿Por qué es que flota el aceite en el agua? ¿O por qué los barcos flotan en el agua? Si son de acero, deberían inundarse, hundirse. La densidad de las sustancias es importante. ¿Por qué es tan pesado el hormigón y por qué el mercurio es líquido y pesa más? Densidad. La velocidad, pues chicos, ¿con qué velocidad se desplaza un cuerpo? ¿Cuánto va a tardar en llegar? El tiempo. ¿Cuánto va a tardar en llegar la banda donde yo puse mi artículo, mi fabricación, no sé, lo que sea, mi objeto? ¿Cuándo le toca llegar de nuevo para volver a poner otro objeto? Tiempo que se demora en llegar la banda. El ruido, medir el ruido, porque si no les pongo sordos a mis colaboradores. Si no tengo cómo comparar qué ruido respecto de uno que es estándar, entonces no voy a saber si están o no expuestos. Hay que medir. Cuidado se metan a decir, es que hay mucho ruido, que aporte, ¿no? A la ciencia. Tienen que decir cuánto más está. ¿Ok? Ya les han de enseñar eso cuando vean riesgos biológicos y físicos, básicamente. Aceleración. ¿Acelera o no una máquina? Si quieren el vehículo, acelere el vehículo para que entregue rápido la carga. Aceleración. Y la aceleración se descubrió con la Tierra. Cuando la Tierra se alejaba del Sol, porque tampoco es un círculo perfecto, ¿no? La elíptica, la órbita. Es un óvalo, es una elipse, en realidad es una elipse. Entonces se aleja del Sol y se ralentiza el planeta. Se hace más lentito, se mueve más despacio. Pero como tiene una trayectoria más cortita, no sentimos ese desfase. Aunque en realidad, chicos, lo sentimos, porque se demuestra en febrero que tiene no siempre 28 días, ¿no es cierto? Ahí tenemos el ajuste que se hace al calendario, porque la Tierra no se mueve perfectamente por esto de la entropía que decía Daniel, por el caos en el que estamos. Y cuando se acerca al Sol, en cambio, se acelera. ¿Ya? Ahí se descubrió la aceleración. También la aceleración se descubrió cuando los objetos caen sobre la superficie de la Tierra. ¿No es cierto? Un objeto que cae de un avión va acelerando. No es que cae con velocidad constante, bonito. Si yo me suelto 1 metro por segundo y llego a 1 metro por segundo al piso. No, pues, acelero, ¿sí? Porque alguien me está atrayendo o alguien me está empujando. Según Einstein, porque alguien me está empujando. ¿Qué dice Daniel? Esto es una, digámosle, duda. El No, tiempo es una medida de medición, pero relativa. eso, ajá. Sí, subjetiva. Eso afecta bastante. Sí. Para mí no existe el tiempo. O sea, el tiempo existe como creación cuando le digo, ¿no? Cuando explotó el Big Bang, y ahí tengo espacio-tiempo. O sea, se mueve igual. Pero el tiempo que me pusieron aquí en la muñeca con un reloj es algo relativo. Dijeron todos, pongámonos de acuerdo, hoy son las 7 de la mañana y desde ahora comenzamos el primer día. Y ya llevamos 21 siglos. ¿Ok? Es más, chicos, ¿qué les parece si alguien fuera pilas y adelanta el reloj que tenemos en los celulares? No nos daríamos ni cuenta. Y de hecho hay una teoría, estaba leyendo, que hay la posibilidad de que alguien adelantó ahí en Atlanta el reloj atómico. Y por eso se siente que ahora los días se acaban más rápido. Los años se están acabando más rápido. No sé si ustedes lo perciben, pero hay una teoría que dice que sí.
¿Y cómo me doy cuenta que acaba el año tan rápido? Porque alguien me movió el reloj, pues, y porque estoy esclavizado de ese reloj. Pero si yo no hubiera tenido tiempo, no le hubieran dado el reloj, lo único que me quedaba es el sol, y tampoco me hubiera atrevido a medir el tiempo. Que se llamen periodos solares, que aparezca el sol cada vez que quiera y que varíe. No importa, lo importante es vivir, no vivir para el tiempo. ¿Ok? No es para pensar también. Pero en una fábrica nos ponen un reloj. ¿Sí? Cuando hacen un robot, fabrican un robot, le ponen un tiempo al robot. Tú tienes que entrar al robot, suelda el brazo y sale. Segundo y se acabó. Entonces es un tiempo relativo. ¿Que estamos ligados nosotros a eso? Sí, chicos, no podemos decir que no lo tomen en cuenta porque nos vamos a perjudicar. Ya les debí hablar, es que no es clase de seguridad, pero hay una parte en la que yo me automatizo tanto que me equivoco frente a lo que hace un robot o una máquina o un automatismo. Me equivoco y me puedo cortar las manos. A pesar de que sé que está quieto el robot, que no se mueve, que después va a moverse, pero mi cuerpo tiene otra inercia. Es un riesgo. Ya han de estudiar, o no sé si yo les doy eso. Bueno, la potencia igual, ¿no? La potencia es para ver cuánta energía yo puedo generar en menos tiempo. O sea, cuánto puedo mover en menos tiempo. Eso es potencia. Yo quiero que esto se mueva más rápido, o sea, en menos tiempo. Potencia. ¿Ok? También quiero saber, quiero medir. La fuerza, ¿cómo nos van a medir la fuerza? ¿Quién me está empujando? ¿Quién empuja? ¿Cuánto necesito de empuje para mover esta planta o mover esta línea o levantar estos pesos? Eso es fuerza, ¿ok? La luz, ¿cómo mido la luz? Con, con lumens, ¿no es cierto? O con luxes. Yo mido la cantidad de luz que tengo. ¿Por qué? Porque si hay mucha luz me voy a resecar los ojos y voy a tener el síndrome del ojo seco. Y eso es una enfermedad ocupacional. ¿Para qué le dieron tanta luz al colaborador? Y asimismo, si alguien no tiene la suficiente luz, va inclusive a dañarse las cervicales porque va a tener que acercarse para ver. Vean, la luz, yo necesito medir el ambiente en el que está trabajando un compañero para saber la cantidad de luz. Física. Voltaje, ¿ya? El voltaje es la capacidad, la fuerza que tiene la energía eléctrica. ¿Ok? La corriente eléctrica. También tengo que medir cuánta corriente está pasando, o sea, qué tan veloz son los electrones dentro de los conductores. ¿Ok? Necesito medir. La resistencia. ¿Cuánto aguanta una niquelina, un resistor, una lámpara, un bulbo? Resistencia. ¿Sí? ¿Cuánto resiste un puente? ¿Cuánto resiste una viga, una columna? Resistencia. Ya ven, todo esto acá tengo la energía como otra magnitud. Medir la energía, ¿se puede medir la energía, chicos? Debemos de hacer ejercicios. En joules, en hercios. ¿Sí? Se puede medir la energía. El área. ¿Cuántas paredes voy a pintar? ¿Cuántas canecas me van a entrar? ¿Cuántas canecas compro? El área. Todo esto, magnitudes que necesitan medirse. Cada una de estas magnitudes, chicos, tienen unidades. Porque ¿en qué miden? Entonces, lo que ha hecho el ser humano es decir, bueno, como este señor descubrió la energía, entonces pongámosle que las unidades que miden la energía sean los julios o los joules. ¿Por qué? Porque el señor Joule descubrió la energía. ¿Ya? Y por ahí viene todo, ¿no? Algunos nombres son igualitos. Los watts o vatios de potencia, en inglés watts, por el descubridor Watt, Henry Watt. La fuerza viene en newtons, ¿por qué? Porque Newton lo descubrió. Las unidades que tienen cada una de estas, ¿ok? El metro, no sé de dónde venga la palabra metro, pero sirve para medir la distancia. Y es una varillita que descansa en Inglaterra, ahí en un museo, que le tienen a una temperatura, no puede ni dilatarse ni contraerse. Esa es la longitud y de ahí se saca como patrón y se fabrican los flexómetros. ¿Ya? Así se hace. Lo mismo el peso. Hay una cosita ahí, un peso, 1 kilogramo que se llama, que está también en la oficina de pesos y unidades en Inglaterra, donde ese peso está en una campana, doble campana inclusive, no puede entrar nada de humedad, y ese es el peso, el kilogramo patrón que sirve para
sacar referencia a todo lo que tenemos ahora para medir. ¿Ya? Y ahí se han calibrado las balanzas, lo que usted quiera, y ahí vienen las famosas unidades, que es el tema que tenemos acá abajo. Aquí están las unidades. ¿Ya? Pues a ver, hoy vamos a ver las unidades. Ya sabemos magnitudes, todo lo que es susceptible de ser medido. ¿Podré medir el alma? No puedo. No puedo. ¿Podré medir, qué puedo medir? El pensamiento. No puedo. Entonces esas no son magnitudes. Todo lo que no pueda medir no va a ser magnitud. ¿Puedo medir los rendimientos de un colaborador? A ver, ¿en qué les mediría? ¿Cuáles serían las unidades del rendimiento? Informes, Bien, tal vez. con informes. Ajá, el número de informes. Bueno, esa no es una unidad, es un indicador. Claro, hay una En diferencia. productividad, tal vez. La productividad igual es un indicador. A lo Si mejor en el tiempo. también ese es un indicador, claro, pero ahí estaríamos midiendo tal vez la velocidad que entrega los informes en menos tiempo, digamos, ¿no? O si quieren 2 informes por segundo, es una velocidad. Tal vez sí se pueda medir, pero no puedo medir que sea eficiencia, porque lo único que estoy midiendo es la entrega de los informes. A lo mejor no están bien hechos, ¿no? El desempeño, la eficiencia, bien complicado de medir. Lo que se tiene son indicadores, que de alguna manera sí es una forma de medida, pero es subjetiva. ¿Ok? En física, en cambio, las medidas y las unidades van a ser perfectas, correctas y justas, porque nos conviene comparar con otro y a la perfección. Acuérdense que un error aquí o un cálculo aquí podemos llevarle a la muerte a un colaborador, ¿ya? O a una enfermedad. Bien, si ustedes aprendan las magnitudes fundamentales, ya es bastantísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, las magnitudes fundamentales que les pongo aquí son las siguientes. La masa, ¿ok? Porque de estas salen todas. La longitud, ¿ok? Son 4. El tiempo y la temperatura. ¿Ya? Esas van a ser las magnitudes que ustedes en su carrera necesitan. ¿Ok? Clarísimo, ¿no? Magnitudes. Estas son las que vamos a medir. Listo. Ahora, ¿en qué unidades vamos a medir? Bien, ahí bien. Para medir estas magnitudes, se inventaron 3 sistemas. Lastimosamente, estos sistemas lo hicieron por continentes. En los Estados Unidos y en Europa, los ingleses. Así fue. Y hay un sistema internacional, que es el que se adoptó a partir de 1963, que resume todas las unidades y se pusieron de acuerdo entre todos los físicos y dijeron, muy bien, para no tener un caos de medidas y de unidades en el planeta, pongámonos de acuerdo y unifiquemos en un solo tipo de unidades para medir estas magnitudes fundamentales. ¿Ya? Y nace el primer sistema. El primer sistema es el sistema MKS que está aquí. Ya en el cuadrito azul. MKS. Grábense la nomenclatura. MKS quiere decir metro, kilogramo, segundo. Metro, kilogramo, segundo. Ya, este es el sistema MKS, que es de los gringos. ¿Qué dice el sistema MKS? Que la masa lo vamos a medir en kilogramos. Cuidado con medir en libras, nada que ver. En kilogramos vamos a medir la masa en este sistema. Que la longitud lo vamos a medir en metros. ¿Ya? Siempre. Que el tiempo lo vamos a medir en segundos y que la temperatura lo vamos a medir en grados centígrados. Y aquí tenemos todas las unidades en las que se van a medir en el sistema MKS las magnitudes fundamentales. Pregunta de examen, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales? Masa, longitud, tiempo y temperatura. ¿Ok? A meterse a la cabeza eso. De ahí nacen todas, la velocidad, la aceleración, todo en el cerebro. ¿Listo? Muy bien. Los gringos. Dentro de algunos países que no eran los gringos, dice, pero ¿cómo voy a medir con metros?
algo que es microscópico o que es algo chiquitito, ¿cómo le voy a ponerle medir en un metro? No me alcanza, pues demasiado grande. Entonces inventan un segundo sistema, el sistema CGS, que está indicado aquí en el recuadro azul. CGS. ¿C de qué? De centímetros. G de gramos. Y S de segundos. ¿Ya? Este es el sistema CGS. Entonces, la masa la va a medir en gramos, la longitud en centímetros, el tiempo en segundos y la temperatura en grados centígrados. Facilito, ¿no? ¿Ya? Para que no se confundan, no se olviden, asocien siempre esta regla. Ok. Este es el segundo sistema, el CGS. Y ahora, como era de esperarse, ¿no es cierto? Los ingleses son los primeros. Ahí estaba Newton, ahí estaba Einstein, todo estaba en el viejo continente. De ahí nace toda la física. En realidad, a América llegó después mismo, o sea, después de mucho tiempo. Y los ingleses tienen, por eso se llama el sistema inglés, que está marcado en azul. Este sistemita inglés tiene como unidades para las magnitudes fundamentales las siguientes. Dice que en el sistema inglés la masa lo vamos a medir en libras. Aquí 100 libras. La longitud en pies. ¿Sí? La longitud en pies. El tiempo en segundos y la temperatura en grados Fahrenheit. Esas son las unidades del sistema inglés. ¿Ya? Ahora, chicos, me van a decir, ¿y dónde aparecen las pulgadas? ¿No es cierto? Pues cualquiera se dice, a ver, pero las pulgadas, esos son de los ingleses. Pues es verdad, son de los ingleses. Pero las pulgadas están dentro de los pies. 12 pulgadas hacen un pie, por ejemplo. Ya, son unidades, pero submúltiplos, si quieren, del pie como unidad principal. ¿Ok? Todo lo que se imaginan o todo lo que hemos escuchado con otras unidades están implícitas en estas que les estoy enseñando. Ustedes se aprenden esta tablita muy bien y estamos al otro lado con unidades. Todo lo demás está en el internet. Consultaré ahí y ahí tendré la respuesta. O sea, yo no les voy a enseñar algo que ya está ahí, ¿no? ¿Qué dice Daniel? Y tocó una duda. He visto que incluso en nuestro país suelen usarse diversas formas de magnitudes. ¿Eso es por facilidad o por qué se debe? A ver, pero ¿qué magnitudes? Tipo la libra y el kilogramo. Que suelen... Y en realidad, ¿por qué manejan la libra si está, supuestamente se vende en kilos? ¿O por qué en un centro comercial se vende en kilogramos y en otro se vende en libras? ¿O por qué cuando yo me peso mi peso, pues sale en libras? O simplemente, ¿por qué puedo cambiar la escala y tengo en kilos y en libras? ¿Por qué no nos estandarizamos? Y esa es una pregunta que hasta ahora todo el mundo se hace. Usted va hoy a los Estados Unidos y le venden en kilos, ¿no? O las longitudes dicen, no, pues aquí hay, o la estatura, 5 pies, 3 pulgadas. Así, y no cambian. Y a pesar de que les comento que existe el sistema internacional, y aquí les voy a poner. El sistema internacional dice, aquí le voy a poner acá abajito, el sistema internacional, para que vean. ¿Se pusieron de acuerdo? Sí, un montón de gente, el sistema internacional. El sistema internacional dijo, a ver, para la masa vamos a utilizar el kilogramo, te guste o no te guste, ¿ok? Ah, es que yo soy inglés y yo siempre he trabajado en libras. Lo siento, vamos a trabajar de hoy en adelante en kilogramos la masa para el sistema inglés. ¿Ya? Verán, sistema internacional. La longitud se mantenía en metros. Ahí está, en metros. El tiempo se mantiene en segundos. Y la temperatura en grados centígrados. Si ustedes se dan cuenta, este sistema, el SI, es el mismo, bastante parecido al MKS, al primero. Y ese deberíamos adoptar siempre, Daniel. Pero mientras compremos máquinas y les permitamos a los ingleses que fabriquen en pies, en libras,
en pascales la presión, pues tendremos que traer esas máquinas y nosotros convertirlas a kilogramos para que eso sea asimilado por todo el país o mantengamos un mismo lenguaje. Solo los alemanes, de lo que yo entiendo, en los alemanes hay una norma que se llama DIN. ¿Ok? Esta norma DIN sí maneja diámetros de pernos, tornillos y todo eso. O sea, eso es estandarizado en toda Alemania. Quiere decir que un tornillo de una bicicleta le puede caber perfectamente a un auto. Usted puede reemplazar ese tornillo de bicicleta en alguna parte de algún auto, porque todo está hecho en estándar, todo está normalizado para que sea compatible. Pero vean, esa es una lucha, imagínense, desde 1963 y todavía se siguen utilizando unidades. Como a nosotros no nos importan las unidades que utilicen, cuando vengan a nuestra planta, a nuestra fábrica, a nuestra industria, yo voy a ser capaz de transformar esas unidades a las que yo manejo. Eso les voy a enseñar. No se preocupen. Ya, muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, mi querido Renan. No le escucho. Préndale el micrófono. No le escucho, Renan. Tiene apagado el micrófono. Listo. Le Ok. decía, doctor, que los militares, pues, Ah, ellos miden en pie de altura y estamos en Ecuador. No sé, ¿a qué sí. se debe eso? Él, otra vez, es el lenguaje internacional marítimo. Ellos utilizan las brazas, ¿no es cierto? Utilizan las millas náuticas para la distancia. Y es cierto, o sea, buenísima la observación, Renan. El hecho de que, como los marinos tienen un lenguaje internacional y según ellos, cuando están en el mar, rigen otras políticas, entonces utilizan esos sistemas de medida. Por ejemplo, la velocidad, ellos lo miden en nudos. Sí, y es absurdo, ¿no? Una velocidad de nudos, pero tiene su equivalente en kilómetros por hora, claro que sí, en metros por segundo, claro que sí. O sea, no porque ellos o nos toque ir a trabajar en un barco, por ejemplo, y mencionen ahí, tengo una velocidad de 12 nudos. Chutica, si a mí me dicen 12 nudos, no tengo idea qué es 12 nudos, pero si me dicen 100 kilómetros por hora, tengo un poquito de idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a tocar hacer? Cambiar los nudos a kilómetros por hora, y va a haber un factor de conversión que ya les voy a enseñar. Pero esa es la razón, mi querido Renan. Como el lenguaje es internacional a nivel de mar, y ellos dicen que los que estamos en el mar manejamos este lenguaje y toda la vida se han manejado con eso, velocidad del viento en nudos. Inclusive no existe el lado izquierdo ni derecho. Para ellos existe babor y estribor. El frente es proa y el frente es popa y la parte de atrás es proa. Ese tipo de cosas son un lenguaje internacional. Yo le diría más bien que es una especie de argot que no quieren cambiar. Y de alguna manera se hacen únicos, ¿no? Sí, no, no me queda más. En el espacio también he visto algunas naves, especialmente de los rusos, creo que, no sé, que también manejan las velocidades así como nudos, o las direcciones, más es el viento, la dirección o la velocidad del viento le ponen en nudos, ¿no? Pero es una cosa que, a pesar de que firmaron el acuerdo, hicieron el sistema internacional, todavía no lo implementan en el mundo. Ahí sí ya. A mí me hubiera encantado solo enseñarles el sistema internacional, y ya con eso nos defendemos. Pero ¿qué pasa si vienen en otras unidades? Fregar, me van a decir, ¿y ahora? Usted no se graduó en el Pichincha y no puede convertir esto. No, pues le tenemos que enseñar para que pueda salir adelante. Daniel, O sea, en cierta forma, el tema de que haya varias unidades se debe a la comodidad de cada lenguaje. también tiene que ver, pero yo no diría de comodidad, porque vea, medir siempre es incómodo, sino que es una costumbre arraigada. Esto vino, por ejemplo, de los ingleses, vino del rey, que el pie del rey, imagínense, en aquel entonces, si yo quería comprar un frente de terreno o alguna cosa larga que tenga que medir, tenía que haber sacado la longitud del pie del rey. Y ese pie era la unidad de longitud de esa época. Y con ese pie yo compraba distancias, compraba longitudes.
¿Cuántos pies? Y desde ahí viene en el sistema inglés el pie del rey que alguna vez lo tomaron. ¿Ok? Inclusive existen las unidades como de los palmos. ¿Cuántos palmos? ¿Cuántos gemes? Esto era un geme, ¿no? La apertura del pulgar con el índice, pero del rey, no de cualquier persona. Solo del rey. Él podía poner estas medidas. Ok, ahí sí ya, ¿qué les puedo decir? Eh, el reloj de arena marcaba un tiempo. No sé si serían segundos, minutos, pero ese reloj de arena que utilizaba el rey le daba la vuelta y todo el tiempo que se demora en vaciarse o pasar de un hemisferio al otro, eso era una hora, qué sé yo. Y eso estaba establecido, pero no era bien. Ahora ya tenemos el tiempo que se demora el átomo de iridio en pasar de un punto a otro, eso es un segundo. Tenemos las definiciones ahí puestas en el internet, lo pueden consultar. O sea, eso es mucho más exacto, más preciso, no es del rey. Lo mismo el kilogramo, la aleación del kilo, del objeto que pesa 1 kilogramo, es una aleación especial, ¿no? No es nomás de platino con una mezcla, para que no se deforme. Entonces está bien definido estos patrones de unidad, porque imagínense que me robe yo 1 milímetro en una distancia y me toque comprar o adquirir o medir miles y miles de kilómetros. Si yo sumo esa distancia que me estoy robando, después salgo perjudicado. Capaz que me falta 1 kilómetro. Y que le falte 1 kilómetro es muchísimo, ¿no? Entonces, se trató de hacerlo más exacto las unidades para que tengamos los cálculos mucho más precisos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos a hacerles participar a los números. Ya tengo las unidades. Entonces, miren lo que voy a escribirles aquí al ladito, para que vean un ejemplo. Dice, por ejemplo, si yo tengo ahora un cuerpo, aquí les voy a poner, ¿no? Lo estoy escribiendo, ejemplo. Les voy a hacer así para que lo vean. Ahí está, un ejemplo. Dice, un auto recorre 20 kilómetros. Vean, ya está apareciendo los números. Y acuérdense que un número en física no puede existir solo, sino también con el apellido. Ahí está el apellido, kilómetros. 20 kilómetros, ¿ok? Y este número 20 kilómetros o este auto o este móvil se tarda en recorrer los 20 kilómetros, se tarda 2 horas. Ahí está. 2H, 2 horas. Verán lo que pasa en física ahora. Si yo divido, yo no les estoy enseñando fórmulas ni nada. Si yo divido los 20 kilómetros para las 2 horas, ¿ok? ¿Esto qué me da? Lo primero que vamos a hacer es trabajar en los números, porque es lo que me queda claro, ¿no? Lo que tengo que hacer por inercia. 20 dividido para 2, me queda 10. ¿Ok? ¿10 qué? 10 kilómetros o 10 horas. Y ahí juega también la división como propiedad de los números, también con las unidades, chicos. Entonces me va a quedar 10 kilómetros sobre hora. Porque no los puedo simplificar. Y esto que acabo de calcular, que acabo de sacar, 10 kilómetros por hora, se llama velocidad. Esto de aquí es entonces velocidad. Que se acuerdan que era otra magnitud. ¿Sí ven? A partir de una magnitud que es la longitud, aquí les voy a poner, esto es longitud, y esto es tiempo, ¿no es cierto? La longitud y el tiempo. Si yo divido las dos, me sale una nueva magnitud que se llama velocidad. Ahora, miren chicos, la longitud es una magnitud fundamental. ¿Se acuerdan? Aquí en el cuadrito tienen, la longitud es fundamental. Y el tiempo también es fundamental. Entonces, a partir de las unidades, de las magnitudes fundamentales, yo puedo sacar otra magnitud, que ya no es fundamental, es derivada. Pero si ustedes dominan las fundamentales, las derivadas salen solas. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta, no? Entonces, en este ejemplo vamos a aprender dos cosas. Que además de dividir los números, también
trabajamos, hacemos procesos de operaciones con las unidades. ¿Ya? Ok, que les quede bien clarito esto. Acá tenía también otro ejemplo parecido para que vean que es de la misma velocidad. Aquí les había puesto 10 metros para 2 segundos. Me da 5 metros sobre segundo. La longitud, una magnitud fundamental, el tiempo, una magnitud fundamental, y me sale la velocidad, que es una magnitud derivada, ¿no? También ahí estoy midiendo la velocidad. ¿Y de qué partí? De medir la distancia y de medir el tiempo. Fácil, ¿no? Ok. Otro ejemplo. Miren aquí. Tengo este piso. Ese es un piso que está pintado de verde. ¿Qué dice Daniel antes de pasar? Profe, siempre para convertir una magnitud tenemos que tener dos datos por lo menos. Para convertir, ¿no? Sí, Solo por se ejemplo, sabe. para pasar de, digamos, de kilogramos a libras, por ejemplo. Ya, pero esa es conversión de unidades, no de Sí, magnitud. pero eso. Ok, pues no, o sea, si usted tiene la equivalencia, le buscamos en el internet, ya vamos a hacer luego. Yo solo pongo, ya les voy a enseñar cómo y puedo convertir, por supuesto que sí. Todo lo que me pongan a mí, cualquier unidad que me pongan, yo puedo convertir a la que yo desee. Eso se puede hacer. Es más, usted le dice a Siri, a Alexa, y ya le da la respuesta, ¿no es cierto? También puede hacerse. En caso de emergencia, ya, pues le dice, ve cuántos libras corresponde a 22 kilos y le va a decir, y listo. Pero no nos podemos quedar en la ignorancia. Eso es lo que nos está pasando ahora. Por la inteligencia artificial también yo le pongo y me saca, pero lo que me saque está bien. Pues tienen que ustedes saber cuál es el origen. Si, bueno, sí, sí, esto bien tiene lógica. Si aquí me dice 10 metros en 2 segundos y la velocidad de 5 metros por segundo, tiene lógica. ¿Ok? Eso siempre tienen que chequear porque ustedes trabajan con personas. Acuérdense siempre de eso. Bueno, miren este caso. Voy a calcular una nueva magnitud, pero voy a partir de dos longitudes. La longitud que tiene aquí 40 metros, ¿ok? Y esta longitud que tiene 10 metros. Ahí están las medidas, ¿no? Voy a pintar ese piso. Miren, la una es longitud y la otra también es longitud. Entonces voy a multiplicar dos longitudes. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo clarísimo. Miren, miren, miren. 40 metros es un lado, 10 metros es el otro lado. ¿Sí? ¿Qué magnitud estoy utilizando aquí? Esta es longitud. Magnitud fundamental. Los 10 metros, ¿metros qué es? Longitud. Otra vez, magnitud fundamental. ¿Qué hago? Resuelvo los números. 40 por 10, 400, ¿no? Está ahí los 400. Y ahora las unidades. También tengo que procesar las unidades. Metros y metros, si multiplico metros por metros, ¿qué me da? Se suman los exponentes, ¿no es cierto? Bases iguales, se suman los exponentes. Matemática básica, me queda metros cuadrados. ¿Cómo se llama esta nueva magnitud que acabo de encontrar? Ya, esta nueva magnitud. Esto se llama área. ¿Ya? De hoy en adelante, cuando tengamos unidades de longitud al cuadrado, estamos hablando de área. ¿Ya? Así de fácil, vean. Funcionan los números y funcionan las unidades. Daniel me decía, ¿y qué pasa si multiplico por tres? Tres magnitudes de las mismas. Ya, hagamos un ejercicio para que vean. Aquí al ladito les voy a hacer, ¿no? Ya. A ver, hagamos primero el dibujo para que ustedes me entiendan súper bien. A ver, hagamos un cubo. ¿Ya? Todos dibujen un cubo. Para dibujar un cubo, lo primero que tengo que hacer es hacer un rectángulo. En realidad sería un prisma, no un cubo. Y luego voy a hacer así, un prisma bien larguito. ¿Ok?
¿Ya? Ahí están viendo un cubo, ¿no? En realidad es un prisma. Un cubo sería que tengan todas las caras iguales. Y este no tiene todas las caras iguales. Y este cubo tiene las siguientes dimensiones. Acá abajito, a ver, esto está muy bien. Ya, aquí abajo que tenga una distancia de, vamos a hacer de una habitación, ¿de acuerdo? Vamos a hacer de una habitación. Que tenga 5 metros. ¿Ya? Aquí al lado o de altura, que le voy a poner acá para que lo vean mejor. Que tenga una habitación, que tenga un galpón, 5 metros, que tenga 8 metros. 8 metros de alto. ¿Qué magnitud estoy utilizando? Longitud. Vean, longitud, longitud. Y la profundidad, le voy a poner 10 metros de profundidad. ¿Ya? Ahí tienen un cuarto, un galpón, de 5 metros de frente, de 8 de alto y 10 de profundidad. Ahí pueden estar un montón de trabajadores. Y yo quiero averiguar qué sale de esto si multiplico las tres magnitudes. Entonces voy a poner de una vez B igual. Miren, y ahí comienzo, ¿no? 5 metros por 8 metros y por 10 metros. ¿Ya? Cada uno es longitud, magnitud, longitud. La longitud es una magnitud fundamental. Multiplico los números y ¿qué me da? 5 por 8, 40, 40 por 10, 400. ¿Ok? ¿400 qué? Multiplico los metros. Metros por metros por metros, sumo todos los exponentes, 1 más 1 más 1. Metro cúbico. Cúbico. Perfecto, cúbico. Ya conseguí la respuesta, pero ¿qué diablos es lo que estoy haciendo? Doc, una Esto es consulta. ¿Qué significa esa V? longitud. Perdón, me lo escucho bien. ¿Alguien me está preguntando? Sí, Fernando, a sí, ver, eso le decía. ¿Qué significa la V? La longitud. ya le voy a poner, ahorita, le puse solo una letra cualquiera, ¿verdad? Pero ya le voy a poner. Listo. Ya, mijita. Los 8 metros también es una longitud, ¿sí ven? Porque medí el ancho, el alto y la profundidad. Y aquí también es longitud. Quiero que noten esto para que vean de dónde sale. Las tres son longitudes. Y las tres, la longitud, acuérdense de la tabla, es una magnitud fundamental. Y de hecho se está midiendo en metros. O sea, a lo mejor el sistema MKS o el sistema internacional. ¿Ya? Cuando multiplico los tres me sale metros al cúbico. Y este metros cúbicos es una nueva magnitud derivada que toma el nombre de volumen. ¿Ya? Por eso le puse la V chiquita. De hoy en adelante, cuando queramos calcular la cantidad de gas, de oxígeno, de hidrógeno, de aire que tiene este galpón, tenemos que multiplicar las tres medidas y me salen metros cúbicos. De hoy en adelante, todo lo que compremos y queremos tener volúmenes vendrán en unidades al cubo. ¿Sí? Vean, aquí hay una pregunta. ¿Cuánto, cuánto volumen tendrá un tanque de gas de uso doméstico? Y cuando compramos un tanque de gas nos venden al peso. Acuérdense que el peso es una magnitud derivada de la masa. La masa es una longitud, es una magnitud fundamental. ¿Ya? ¿Qué dice Fernando? Doc, una duda. Por decir, para que se nos facilite un poco más, en el ejemplo anterior usted utilizó la fórmula del área. Es decir, que si yo me aprendo o investigo un poco sobre cuáles son las fórmulas, en este caso del área, del volumen,
¿se me puede hacer un poco más fácil el estudio? No, se le va a hacer más difícil porque va a tener que aprender un montón de fórmulas. Y la idea no es tanto aprender un montón de fórmulas, porque cuando usted esté trabajando, si viene una ficha técnica y le viene, por ejemplo, metros cuadrados, usted ya va a decir metros cuadrados, ah, eso tiene que ser un área. Tengo que haber multiplicado 2 veces la misma magnitud, la misma longitud. Punto. Eso es área. Y no tengo que acordarme cuáles son las fórmulas del cuadrado, del triángulo, del rectángulo, del pentágono, del hexágono. No, no necesito. Basta que usted vea que viene con unidades cuadradas. Ya para usted, metros cuadrados, eso es área. Punto. Pies cuadrados, área. Metros Centímetros cúbicos de cuadrados, volumen. área. ¿Sí? Ya, es mejor, mijita, porque si no, aprenderse las fórmulas, algún rato se va a olvidar y hay un montón de fórmulas. Y por último, si necesite la fórmula, va al internet, busca cuál es el área de un rombo y le van a dar el área y se acaba. ¿Ok? Pero en planta, cuando usted esté trabajando como técnico de seguridad, tiene que saber qué están midiendo y a ver, ¿y en qué me sale? Me salen unidades al cuadrado. Ah, esto es área. Eso tiene que saber. ¿Ok? Y sale justamente de estos procesos que estamos haciendo, multiplicando uno por uno, 2 veces así. ¿Ya? Muy bien. Bueno, preguntitas más de esto. Hemos hecho 2 ejemplitos bien claros para que vean cómo salen las magnitudes derivadas. ¿Qué dice Daniel? Profe, digamos que que el recipiente no es, digamos, cúbico, sino en forma de cilindro. Ok, ¿Cómo sacamos las medidas? muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo para Daniel, que es bien curioso, ¿no? Este Daniel nos complica la vida de Danita. Pero bueno, digamos el tanque de gas. Ya más o menos imaginémonos un tanque de gas. Pues a ver, hagamos el dibujito de un tanque de gas. Doc, por ejemplo, un ratito, yo tengo un proyecto de pintura en un tanque de 11 metros con 9 metros de diámetro. ¿Podemos hacerle de eso? Claro, un tanque de 9 metros de diámetro y No, 11 9 metros de metros alto. de diámetro y 11 metros de altura. Ya, hagamos ese. No importa, vamos a ver qué nos sale. Ojalá no nos salgan diabluras. A ver, hagamos acá el dibujito también de un... No me da, algo así. A ver, hagamos un... Uy, yo ahorita no le puedo contestar a mi mamá. Espérense, chicos, que es mi mami. Judith, ya les llamo, un repito, estoy en clase. A ver. Chicos, solo por mi mamá interrumpo la clase, ¿no? Ya comprenderán. Si es alguna o algún estudiante, nunca interrumpo, pero me disculparán porque es la mamá, si ya está viejita mi mamita. Bueno, ahí tenemos un tanque, más o menos, ¿no? Vamos a poner las medidas del tanque. Me dice la compañera que tiene 11 metros de alto, ¿no? Sí, 11 metros de alto. Ya, 11 metros, ahí está. Y tenemos de diámetro 8 metros, 9 metros. 9 metros. Radio voy a poner.
9 metros. Listo. Bien, chicos, para sacar el volumen, hoy les voy a enseñar de una vez. Para sacar el volumen de cualquier figura de estas formas, siempre partamos del área que tengo en la base por la altura. Entonces, yo voy a pintar la base para que se acuerden siempre. Esto va a ser mi base. Estoy pintando lo que es el área. ¿Ok? Este es el área del tanque, del cilindro. Y los 11 metros de altura. Entonces, para que se grabe más o menos, Fernanda, y para ayudarle, esta es una fórmula universal. ¿Ya? Para no acordarme solo de la fórmula de un cilindro. Dice que el volumen de cualquier cilindro, de cualquier prisma, en realidad es igual al área de la base por la altura. ¿Ven? Facilito ponerse esta regla. Área de la base por la altura. Bien. Si ustedes se dan cuenta, el área de la base es el área de un círculo. Ahí está la figurita del círculo, es el área del círculo. Y la altura, bueno, la altura es una longitud, que es 11 metros. Ya le voy a poner los 11 metros aquí. Entonces me falta calcular el área de la base. Y el área de la base, al ser un círculo, está aquí. Entonces esta área de aquí la voy a calcular. Esta área le voy a poner aquí. Y dice que el área de un círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. A ver, ¿me dictó el diámetro, Fernanda, o el radio? Diámetro era, ¿no? El diámetro, sí. Ya, entonces no es esta distancia. Bien que le pregunté. Sería esta distancia, es todo esto. Ese sería, ¿no? Este es el diámetro. Entonces no voy a poner el radio, pero bueno, aquí sería diámetro, no es radio. El símbolo internacional de diámetro es un phi, chicos, es una cosita así. Eso es diámetro, ¿ya? Todo el largo, digamos, que pase por el centro se llama diámetro. Eso vale 9 metros. Ya, entonces la fórmula dice del área del círculo es pi por radio al cuadrado. Bueno, resolvamos esto porque esto necesito. Igual, pi 3.14, ¿no? De la calculadora. Por el radio. El radio va a ser la mitad de 9. ¿Sí? 4.5 metros. Bueno. Y todo esto al cuadrado, dice la fórmula. Y miren aquí. Basta que puse metros aquí y esto al cuadrado. Ya está por ahí saliendo en unidades cuadradas, que eso es área. Ya estoy por buen camino. Continuemos. Entonces el área va a ser igual. A ver, por favor, chicos, alguien que sea muy amable y que me dé calculando. 4.5 al cuadrado y por 3 por pi. A ver, vamos, si yo tengo aquí solo la calculadora, uso el celular, quiero decir. Eso sería 4.5 al cuadrado. Y eso por 3.14. ¿Ok? A mí me sale 63.58, 56 si quiero. 63.58. ¿Ok? He hecho el cálculo de los números. Y ahora veamos. 58. Ya, estamos bien. Ok. Ahora veamos las unidades. Miren, chicos, aquí está metros. Y metros al cuadrado es metros cuadrados, pues. Entonces, el apellido de este número es metros al cuadrado. Y acabo de calcular el área de la base. ¿Ya? Con ese valor, entonces ya puedo entrar a calcular el volumen. Volumen igual. ¿Cuál ha sido el área de la base? 63.58 metros cuadrados, vean. Área de la base, estoy bien. Y ahora multiplicado por 11
Metros, que es la altura. Si se dan cuenta, la respuesta ya me va a salir en metros cúbicos. Entonces ya tengo el volumen. Multiplicando los dos, ¿qué me da, chicos? 699.43 Muy bien, 699.43. metros cúbicos. Muy bien. Metros cúbicos. Listo. Este es el volumen de ese cilindro. Ahora que de aquí le pasen a litros, eso ya viene después, es facilito. Vean un ejemplo un poquito complicado que nos puso Fernanda, pero ahí está. Ese es el volumen que necesitaba. ¿Ya? Ok. Para fines prácticos. Profe, Ok, dígame, Daniel. esto solo, bueno, no sé, pero a mí la respuesta me sale 699.38. Es porque usted utilizó todos los decimales del pi. Ah, ¿Ok? Y eso les iba a decir, ¿no? Para fines prácticos, y esto le va a servir a Fernanda, yo no voy a calcular 699.43 metros cúbicos. Usted en la vida real redondee ese valor. Pues yo voy a poner aquí estas culebritas aproximadamente 700 metros cúbicos. 700. Perfecto. ¿Ya? Con eso si falta, no va a faltar, más bien que sobre. Ujú. ¿No es cierto? Si tengo que llenar con granos o si tengo que llenar con maíz, con cebada, con trigo, este es el volumen que es capaz de sostener este cilindro. O sea, prácticamente esto es un silo, ¿no? Porque son 11 metros de altura. 9 por 11, sí, ya está estable también está. Y realmente es un tanque, sí, donde se lava el oro, se podría decir. Se utilizan estos sí con aguas cianuradas y el proceso que se va a realizar Ah, ok. es un proceso de sandblasting para realizar pintura nuevamente. Ah, muy bien. Ya sabe entonces cuántos metros cúbicos caben ahí. Y si quiero pasar esto a litros, ya les enseño la clase de mañana, porque ya se nos acabó el tiempo. ¿Ya? A ver, entonces, como conclusión, hoy tienen quiz ustedes. Pues corran. Sí, ¿no? A las 10 porque tienen quiz ustedes. No, no tienen ustedes. Estoy confundido. No me hagan caso. Entonces, lo que vimos hoy, unidades, magnitudes fundamentales, sistemas de magnitudes fundamentales, ¿ok? Y luego vimos cómo en los cálculos se pueden sacar magnitudes derivadas. Y aprendimos de lo que era la velocidad, cómo salió la velocidad, ¿no es cierto? Miren, tenemos otro ejemplito de la velocidad, dos ejemplos de la velocidad, ¿ya? ¿Cómo sale el área? ¿Cómo sale el volumen? Magnitudes derivadas de las magnitudes fundamentales. Y este ejemplito que me pareció chéverísimo, que me sugirió Fernanda, en donde estoy partiendo de cualquier cilindro, cualquier prisma se llama, si conozco el área de la base, solamente el área de la base por la altura y ya está. ¿Qué fórmula he buscado aquí? El área del círculo. ¿No es cierto? Que eso está en el internet. También hay otra fórmula del círculo en función del diámetro, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Pero bueno, no importa las fórmulas, usted buscará la fórmula y le dará. Lo importante es que encuentre el área y eso multiplica por la altura y yo tengo el volumen. El volumen es una magnitud derivada de la magnitud fundamental que es la longitud. ¿Ya? De hoy en adelante, cuando queramos calcular volúmenes de cilindros o de silos así, lo que tengo que es medir el diámetro y medir la altura. Tanto el diámetro como la altura son longitudes. Y a partir de esas dos medidas, yo encontré un volumen. Y verán, después del volumen puedo calcular un montón de cosas. El peso, por ejemplo, ¿cuánto pesará ese cilindro? ¿No? O sea, con 11 metros de altura, como ingeniero estructural les digo, necesito una buena base para que no se siente, ¿no? Y depende de lo que vaya a contener. Y encima, lo que vaya a empujar las paredes. Si pongo granos o pongo agua, me va a empujar eso y puede colapsar inclusive las paredes, ¿no? Ahí necesitan a un ingeniero que les haga el cálculo de ese cilindro o ese silo para que sostenga tanto peso. Bueno, eso ya son. Pero por ahí comenzamos. Si a usted le dice el jefe, ¿y cuántos litros me caben ahí? Usted enseguida hace este cálculo y ya tiene.
¿Listo? Esto es un poquito de física, ya vamos a entrar. Mañana hacemos la conversión de todas las unidades y vamos a aprender lo que es el peso también, ¿ok? Cómo se genera el peso, para que vean en una fábrica, en una industria, cuánto puede llegar a pesar una cantidad de materia, una cantidad de masa que ingresa a mi planta, digamos un insumo, sacos de harina o volúmenes de harina o sacas de papas, lo que quieran. ¿Ya? Ya, chicos. Hasta ahí conmigo, les agradezco mucho la presencia. Tengo pendiente un video de la anterior clase. El momento que ya me activen el aula virtual, ahí les pondré los dos videos, ¿no? Por favor, las personas que tuvieron algún problema entendiendo hoy la clase, escriban la preguntita y me la hacen mañana, ni bien empecemos la clase, ¿de acuerdo? Para que no se queden con dudas. ¿Qué dice Mau? Levantando la Buenas mano. noches, ingeniero. Sí, lo que pasa era, esa era mi pregunta, con qué frecuencia nos iba a subir las clases. Porque yo ahorita solo estaba escuchando la clase, no puedo atender porque Claro, estoy justo en el trabajo. sí, pues ya les dije, tienen un problema ahí que no me pueden permitir el acceso con mis credenciales al aula virtual, pero ustedes tienen el aula virtual, pueden acceder. Lo que pasa es que todavía no está cargado el aula virtual. Espero que mañana ya me arreglen y ahí les subo los dos videos para que revisen, obviamente, la clase. ¿Ya? Ya, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, muchas gracias a las personas que estuvieron todo el tiempo activada la cámara, ¿no? Les agradezco mucho. Gracias por la atención y nos vemos mañana. Cuídense y descansen. Ingeniero, Hasta mañana, doctor. Hasta Gracias. mañana, Mañana. hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, compañeros.